Estas son mis filiaciones y vamos a hablar pues de un tema que tiene muchas aristas, como lo mostró el doctor Valentín Vega. Sí, vamos a hablar de la toxina botulínica, el neumoperitoneo progresivo preoperatorio y cómo impacta esto en la decisión de las separaciones de componentes. Manifiesto no tener conflictos de interés para esta presentación y entrando en materia, pues para nadie hay dudas de que pues estos son casos de hernia ventral compleja, ¿sí? Cuando uno se enfrenta a esto siempre quiere tener pues alguna ayuda, alguna soga de cual agarrarse y pues creo que es de lo que vamos a hablar. Entonces, una vez tenemos hecho el diagnóstico de hernia ventral compleja, tenemos que preparar el paciente. Esto ya nos lo han enseñado muchas veces. La valoración clínica, la valoración imagenológica, exigir la suspensión del tabaquismo mínimo 4 semanas antes de operar al paciente, optimizarlo nutricionalmente, verificar los niveles de hemoglobina glicosilada, optimizar el índice de masa corporal, llevar al paciente a una prehabilitación tanto física como respiratoria, erradicación de los focos sépticos, switch de anticoagulantes cuando el paciente está anticoagulado y pacientes con alto riesgo, revisar la decisión si se opera o no se opera. Una vez tenemos ya definido que llevamos el paciente a cirugía y que lo hemos preparado, lo hemos optimizado, viene la preparación de la pared que la hacemos con estas dos herramientas, con la toxina botulínica y el neumoperitoneo progresivo preoperatorio. La toxina botulínica se empieza a usar en medicina desde los años 70. Esto empezó con el doctor Alan Scott, que es un oftalmólogo californiano. Lo empezó a usar para manejo del estrabismo. En el año 89 se consigue el registro de la FDA y solo hasta el 2002 se empieza a implementar su uso en cirugía plástica. Para recordar el mecanismo de acción es el bloqueo de la conformación del complejo SNARE. Se evita la fusión de estas proteínas para bloquear de esta forma la liberación de la acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular. Esto produce una parálisis flácida que es reversible, es una parálisis temporal. El efecto sobre la pared es que disminuye la amplitud del defecto herniario, permite avanzar componentes de la pared abdominal sin debilitarla de manera permanente y se puede combinar con otros recursos disponibles, como son el neumoperitoneo progresivo preoperatorio y la separación de componentes. Ahí en estudio algunos beneficios adicionales, como el manejo del dolor en estos pacientes que se infiltran previamente a la cirugía. La persona que pues fue pionera en el uso de la toxina botulínica es el doctor Tomás Ibarra. Es un cirujano general, cirujano plástico de la ciudad de Guadalajara, tiene un doctorado en investigación clínica y propuso desde el año 2009 el uso de la toxina para el manejo de hernia ventral compleja. Hay desde esa publicación de Tomás algunas publicaciones escasas en literatura española. En inglés ya se empieza a ver, esta es una publicación de hernia del 2019, ¿sí? Donde 37 pacientes, que es lo que reporta este grupo de Dinamarca, concluyen que es una medida que es segura, que no genera mayores efectos adversos y que hay que hacer estudios controlados para demostrar la eficacia de la misma. Sí, esta publicación es del 2019, donde hacen un reporte de un solo caso, lo ponen 2 semanas antes de la cirugía, muestran que el cierre es exitoso y que no hay complicaciones. Las marcas de toxina disponibles en Colombia son estas, 2 laboratorios diferentes, las que más frecuentemente usamos. Recientemente han llegado estas que tienen un costo menor y la de la izquierda tiene la ventaja que no requiere de refrigeración. Eso es algo importante en tener en cuenta. La restitución, siempre verificar la cadena de frío. La manipulación de la toxina debe ser cuidadosa. Siempre diluimos ese vial de 100 unidades en 5 mililitros de solución salina, verificar el vacío, controlar el émbolo de la jeringa para que no se genere turbulencia ni espuma, agitar en sentido circular unos 15 a 20 segundos, no destapar el frasco ampolla, ¿sí? El líquido que se genera debe ser absolutamente cristalino, no debe tener ningún detrito. Y la aplicación la hacemos con estas jeringas de insulina. Utilizamos un Spinocam 27G,
que al controlar pues el flujo es mucho más fácil que hacerlo con agujas de mayor calibre. Se aplica siempre en los vientres musculares de los 3 músculos de la pared, ya miramos cómo, y no utilicen silocaína para diluirlo. Algunos estudios americanos aplican lidocaína antes de la inyección de la toxina. Recuerden que esto es un polipéptido y el pH de la silocaína es un pH ácido que puede desnaturalizar este medicamento. La dosis pues no ha sido establecida como sí la tienen para los grupos musculares los fisiatras, pero pues esta es la forma en que lo estamos usando y por sugerencia también del doctor Ibarra. Cuando la pared tiene un espesor de menos de 2.5 centímetros en la parte lateral, utilizamos 200 unidades. Cuando esa pared lateral mide entre 2,5 y 3, utilizamos 300, y cuando mide más de 3 centímetros, como en este caso, que es una pared lateral extremadamente gruesa, podemos utilizar hasta 400 unidades. Eso lo distribuimos en 10.5 a cada lado, en la forma en que está señalado. Los pacientes obesos, pues pedimos el apoyo de la radióloga intervencionista para la aplicación. Se aplican los 3 grupos musculares como les mencioné, ¿sí? Arrancando desde el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. En los pacientes delgados lo estamos haciendo nosotros mismos. ¿Me corres ese video, por favor? Ahí se ve, ¿sí? Llegamos hasta la fascia transversalis, el peritoneo, vamos saliendo, ¿sí? Inyectando. Ustedes ven cómo se va formando esta bolsa más negra, que es el líquido, y ven cómo va extrayéndose la aguja. En los pacientes delgados, pues es más fácil hacerlo. En los pacientes obesos, apóyense del radiólogo intervencionista. Entonces, cuando aplicamos la toxina, siempre hay que hacer mediciones de la amplitud del defecto, el diámetro de la cavidad, el espesor de la pared, la longitud de los músculos, ¿sí? Para ver, pues, qué efecto generó el medicamento en la pared. Entonces, acá vemos que en estas 2 tomografías hay una disminución del espesor de la pared lateral, ¿sí? De casi un 42%. Los músculos se logran elongar casi un 50% después de la aplicación de la toxina botulínica, ¿sí? Vemos este compartimento lateral medía 10.49, después de la aplicación de la toxina alcanza a tener 16.41 centímetros. El diámetro de la cavidad se aumenta casi un 20%. El diámetro de la cavidad con maniobra de Valsalva aumenta hasta más del 40%. La amplitud del defecto en reposo disminuye un 30-32%. Y es la forma objetiva de ver el efecto de la toxina botulínica. Este es el caso de un paciente que se cerró primariamente, se puso una Mahon-Lay. En la tomografía el defecto medía 9, casi 10 centímetros. Este es el aspecto de la pared del abdomen antes de llevarlo a cirugía. Ven cómo ustedes se puede avanzar medialmente la pared muscular sin mayor dificultad. Y ese es ese paciente que estábamos pensando en resolverlo con Rips-Stopa y se le hizo un cierre primario, un defecto de casi 10 centímetros. Ese es el beneficio de la toxina. No se le hizo separación de componentes, es una pared íntegra en un paciente joven. Este es un paciente que se reparó con toxina y TAR, 24 meses de control. Ven ustedes la pared continente y sin abombamientos. Entonces, la toxina botulínica es una opción que hay que tener en cuenta para efectos de más de 8 o 10 centímetros, que tiene una morbilidad muy baja, genera un efecto que es reversible, ¿sí? Esto disminuye la amplitud del defecto, disminuye y elonga los músculos, disminuye la resistencia, la restitución de la línea media. Esto hace que la tensión del cierre sea una tensión fisiológica y tiene el beneficio de que se puede combinar con otras opciones. Esta es la casuística personal. Tenemos ya infiltrados 57 pacientes, cierre primario sin malla 3, primario con malla 10. Tenemos 24 pacientes que se repararon por Rips-Stopa. Muchos de esos teníamos pensado llevarlos a un TAR y se repararon con Rips-Stopa. 20 abiertos, 4 por ITEP, TAR 11
9 abiertos, 2 por ITEP, 8 fueron en una separación anterior, que pues en nuestro concepto sigue generando mayor avance que una separación posterior, y un paciente definitivamente no logramos restituir la línea media a pesar de haberle puesto toxina y combinarla con neumo, y quedó puenteado con sándwich. La toxina definitivamente pues llega para quedarse. Otra herramienta que tenemos disponible es el neumoperitoneo. Esto fue ideado por Iván Goñi Moreno, un cirujano argentino en la década de los 40. Esta es la publicación de Goñi Moreno, las fotos originales del artículo. Él utilizaba unos frascos de isodine para poner aire lavado en la cavidad. Esto pues no se hace, es algo histórico. Se pone en salas de cirugía el catéter con una aguja de Veres por técnica de Seldinger. Sí, se toma el control radiológico, insuflamos siempre de 12 a 15 cc por kilo por día con el paciente semisentado para evitar reflejos vagales. Siempre ponemos tromboprofilaxis y utilizamos terapia respiratoria. Hay artículos desde el 2009 que muestran la elongación progresiva de la pared con el uso del neumoperitoneo. Esto es del mismo doctor Sabac del 2009 en otra revista, donde muestra que pues, las técnicas de separación de componentes aumentan solamente el 6% del volumen abdominal, a diferencia del artículo anterior que se mostraba, lograba tener hasta un 30-40% de aumento de la cavidad peritoneal. Esta publicación es del doctor Rapaport y Jaime Carrasco. Ellos muestran cuál es el efecto que tiene el neumoperitoneo sobre el contenido visceral. Disminuye el edema visceral y vemos cómo después de la aplicación de neumo se restituye todo el contenido visceral a la cavidad y queda espacio libre para el afrontamiento de los músculos en la línea media. Estos son los efectos fisiológicos del neumoperitoneo. Si estabiliza la función y la forma del diafragma, disminuyendo el riesgo de presión intraabdominal, estira los músculos de la pared abdominal, aumenta la capacitancia, la cavidad abdominal. Esto nos ayuda, el neumo, es increíble la forma en que hace la lisis neumática de las adherencias laxas y encuentra uno un abdomen mucho más amable que cuando no usa el neumoperitoneo. La disminución del edema y del volumen de los mesos, la mejoría de la circulación portosistémica, es un efecto que pues, no es despreciable y que tiene bastante explicación de por qué sirve para la pérdida de dominio. Estas son unas imágenes de TAC, de la forma en que pues, se disminuye el volumen visceral. Esto es de la misma paciente, de esta paciente que se reconstruyó. En esa época no usábamos toxina, fue preparada solamente con neumoperitoneo, el preoperatorio a la izquierda, posoperatorio a la derecha. Hay un esquema de usar el neumoperitoneo y la toxina botulínica, ¿sí? Que es aplicar la toxina previamente, esperar 8 o 10 días que ya tenga algo de relajación la pared, instalar un catéter de neumo y empezar a inflar el paciente, sí, 8 o 10 días. Este protocolo es protocolo de neumoperitoneo abreviado. Se ve que se tiene más tolerancia a la insuflación de aire teniendo la pared relajada. Esta es una paciente que se preparó con neumoperitoneo, toxina botulínica y se reconstruyó con una técnica TAR posoperatorio. La foto del control a los 2 meses. Esta paciente se preparó con neumoperitoneo. Acá se utilizaron solamente 3 puntos en la pared lateral porque tenía una pérdida de sustancia en la pared importante por una fascitis necrotizante después de un procedimiento ginecológico. Se le puso la toxina, se puso el catéter de neumoperitoneo, se preparó por 3 semanas, se le hizo una dermolipectomía y este es el resultado posoperatorio inmediato, el control a los 15 días. Bueno, hay unas publicaciones más nuevas, ¿sí? Que ya empiezan a mirar con más aprecio esta herramienta que el uso de la toxina botulínica. Esto es de la revista Hernia del 2021. La conclusión de este estudio es que pues, la toxina botulínica tiene una elongación importante de la pared lateral que permite el cierre de la hernia. Ellos colectaron 23 estudios, 995 pacientes,
¿sí? Utilizando de 200 a 300 unidades de Botox, ¿sí? Y con inyección de 3 a 5 puntos. Hay bastante disparidad en los estudios, pero la conclusión pues, final pienso que es válida, que es la evaluación de la elongación de la pared muscular lateral para facilitar la restitución de la línea media. Este artículo es de este journal de cirugía plástica y reconstructiva, ¿sí? Donde pues ellos también insisten en la presentación de los resultados de beneficio utilizando la toxina solamente 2 semanas antes del reparo. Esta publicación es del American Journal of Surgery, ¿sí? Del grupo del doctor Henniford de Carolinas, donde pues muestran el uso, el beneficio de la toxina botulínica en los pacientes con hernias ventrales grandes y pérdida del dominio importante. Ellos tienen un problema que tenemos nosotros también, y es que pues esto no está aprobado por la FDA ni por las entidades locales para el uso en pared abdominal, pero pues ahí la forma de buscar la aprobación por comités y el uso de la toxina. Yo pienso, pues, con el tiempo esto debe cambiar porque los resultados son contundentes. Este estudio de revista de Surgery es del doctor José Bueno, es de un grupo español, ¿sí? Ellos presentan 80 pacientes, 40 que se reconstruyen con aplicación de toxina, 40 sin toxina, con defectos entre 11, 12 y 18 centímetros, ¿sí? La toxina la aplican 4 o 5 semanas antes de la cirugía, los reconstruyen con Rips-Stoppa y los otros 40 los llevan a una separación anterior de componentes, ¿sí? Vemos que pues en el grupo de Rips-Stoppa el 100% de los pacientes logró restituir la línea media y cerrar la cavidad, ¿sí? En el grupo de la separación anterior solamente el 95% logró restituir la línea media. Las complicaciones, el 30% del grupo de separación de componentes tuvo complicaciones contra el 22,5% del grupo que se preparó con toxina. La duración de estancia hospitalaria fue 7 días en los pacientes de separación de componentes contra 5 días los pacientes que se prepararon con toxina. Son tiempos prolongados para lo que vemos nosotros habitualmente en nuestros hospitales. Bueno, este artículo es del 2014, es del doctor Tomás Ibarra, ¿sí? Él hace un cálculo de un caso al que le hace inyección de toxina botulínica y hace una serie de mediciones juiciosas, ¿sí? Y él ve cómo con la sola aplicación de la toxina, ¿sí? Logra aumentar casi un 26% la capacitancia de la cavidad abdominal, medido esto tomográficamente por volumetría. Este es un caso recientemente operado de una hernia umbilical. Sí, ese paciente se preparó con toxina. Esto se hizo en el hospital de la policía. Le estábamos enseñando a algunos colegas el uso de la toxina. Era un paciente que clínicamente tenía un gap de 27 centímetros. ¿Sí? Se le puso toxina, se le puso el neumo. ¿Sí? Esta es la imagen antes de operarlo, el día de la cirugía. La transiluminación, que es muy típica después de inflarlo, el posoperatorio inmediato. Y este control es de, si ustedes ven la fecha de la curación acá, 21 de marzo, hace 3 días. Con una pared funcional, una pared continente, no se ingresó a UCI, nunca tuvo pues dificultad respiratoria. Ese paciente tenía una tomografía, fue la que encontré, en la que el gap dice ahí 233.21 milímetros de gap, un índice de Tanaka de 37.3 y se reconstruyó con un TAR, cosa que pues antes pensábamos o considerábamos imposible de hacer. Entonces, la toxina modifica la separación de componentes, claramente sí. Esta diapositiva la tomé de una presentación del profesor Mayagoitia para tenerla en cuenta y recordarlo. Las separaciones de componentes anteriores o posteriores aumentan hasta un 6% el volumen de la cavidad.
la toxina botulínica un 20-22%, ¿sí? Fue el dato que nos mostró Tomás Ibarra, y el neumoperitoneo hasta un 35-40%, ¿sí? Está calculado también que el 35% de los defectos que tienen más de 15 centímetros van a requerir alguna de las dos separaciones de componentes, anterior o posterior. Este es el profesor Mayagoitia, a quien pues le doy las gracias por habernos llevado por este buen camino. Ya para terminar, pues estos puntos claves, siempre hay que preparar al paciente, hacer todas las cosas que nos ha enseñado juiciosamente el profesor Ayala, ¿sí? Hay que preparar siempre la pared, siempre que tengan un gap de 10 centímetros, no duden en usar la toxina, ¿sí? Tiene un beneficio grandísimo. Si el gap es más grande, asocien al neumoperitoneo progresivo preoperatorio. Cuando se mezclan las dos opciones es muy bien tolerado, ¿sí? Siempre tomen un TAC pre y posoperatorio, ¿sí? Siempre hagan las medidas. Hay múltiples opciones para lograr la restitución anatómica y funcional de la línea media, mejorar la parte cosmética. Siempre planeen su cirugía, tengan un plan A, un plan B y hasta un plan C. Una adecuada preparación claramente disminuye costos, disminuye riesgos, disminuye tiempo quirúrgico, estancias prolongadas, ingreso a UCI, complicaciones, y eso se traduce en costos. La pared es un órgano muy importante, no improvise porque generalmente los costos son muy altos y siempre busque el escenario más amable. ¿Existe algo mejor que un cirujano? Dos cirujanos, siempre. Muchísimas gracias.